Escuchó la risa antes de ver el pueblo. Eso no cuadraba. Se supone que la risa a distancia suena cálida, como la que se propaga por un terreno abierto desde un porche, una reunión o un patio de colegio. Esta risa se propagaba como el humo, fina, punzante y extraña en el aire. Scout agachó las orejas antes incluso de que el desconocido se moviera en la silla, y el caballo adoptó ese paso lento y cauteloso que indicaba que ya había decidido que algo andaba mal delante de ellos. El pueblo se llamaba Hadley, una calle principal, una docena de edificios a cada lado, el campanario de una iglesia en el extremo norte y un arroyo que corría detrás de la caballeriza en el sur. Debería haber sido un lugar común y corriente, pero no lo era. El forastero pudo ver desde 200 metros de distancia que las risas provenían del centro de la calle, donde 4 hombres formaban un círculo informal alrededor de un quinto hombre que estaba arrodillado en el suelo. El hombre arrodillado era viejo, de 60 años como mínimo. Su ropa estaba remendada y desteñida por el sol, y sus manos estaban juntas frente a su pecho como si rezara, solo que él no rezaba, suplicaba. Movía la boca y emitía sonidos, pero no eran palabras propiamente dichas. Se parecían a las palabras como un arroyo a un río, con forma de lenguaje, pero carentes de algo fundamental. El hombre era sordo. Había sido sordo durante mucho tiempo, tal vez toda su vida, porque su voz tenía la calidad de alguien que nunca había escuchado sus propias palabras, y había aprendido a hablar sintiendo las vibraciones en su garganta y observando la boca de los demás. Los 4 hombres que lo rodeaban pensaron que era lo más gracioso que habían visto en su vida. Uno de ellos imitaba el habla del sordo, exagerando las consonantes arrastradas y agitando las manos en una burda imitación de los gestos que el anciano hacía entre sus súplicas. Los otros se reían tanto que uno de ellos tenía las manos sobre las rodillas. Un tercero le daba un codazo en el hombro al sordo, desequilibrándolo para que tuviera que agarrarse al suelo y volver a ponerse de rodillas para seguir suplicando. El pueblo observaba. El pueblo siempre observaba en lugares como este. Rostros tras el cristal, una mujer apartando a un niño de una ventana, un hombre en la puerta de una tienda que miraba al suelo cuando las risas se intensificaron. Todo el pueblo estaba sellado herméticamente como un frasco, con la tapa bien cerrada, y dentro del frasco reinaba la vergüenza. El desconocido montó a Scout hasta el borde de la calle principal y se detuvo. Se sentó en la silla de montar y observó. Los ojos del hombre sordo lo encontraron. Eran marrones, húmedos y desesperados, y se clavaron en el desconocido con la intensidad de quien ha aprendido a leer rostros, porque los rostros son lo único que tiene. Las manos del anciano se movieron. Gestos, rápidos y fluidos, un lenguaje que el desconocido no hablaba, pero que comprendía de todos modos, porque el miedo se ve igual en todos los idiomas. El que imitaba se fijó en el desconocido. Joven, de cuello grueso, con un cinturón de pistola demasiado limpio para haber sido usado mucho. Buenos días, amigo. Puedes venir a ver. El viejo Hollis monta un buen espectáculo todos los martes. ¿Verdad, Hollis? Le dio una palmada en la nuca al sordo. El sordo se sobresaltó, pero no cayó. El señor Prescott dice que debe $12 de alquiler. Hollis dice que no debe nada. El problema es que Hollis apenas puede decir su propio nombre, así que es difícil ponerse de su lado. Más risas. El desconocido desmontó, ató a Scout a un poste y el caballo comenzó de inmediato su evaluación, moviendo las orejas y agitando las fosas nasales, catalogando los sonidos y silencios del pueblo. El desconocido caminó hacia el grupo, ni rápido ni lento, al ritmo de un hombre que ya ha tomado una decisión y simplemente está acortando la distancia entre la decisión y la acción. Aléjate de él, dijo el desconocido. Las risas cesaron, no poco a poco. De repente, como cuando se apaga un fuego al echarle una manta encima. El de cuello grueso se puso firme. No sabes en lo que te metes, forastero. Sé perfectamente a qué me enfrento. Se agachó junto al hombre sordo, Hollis, y le puso una mano en el hombro. Hollis se estremeció al contacto y luego miró al desconocido. Este sostuvo su mirada firme, paciente. Señaló a Hollis luego al suelo detrás de él, lejos de los 4 hombres. Hollis comprendió. Retrocedió gateando, se puso de pie y se quedó detrás del desconocido, con la cabeza gacha y las manos aún temblorosas. Ese hombre le debe dinero al señor Prescott, dijo el de cuello grueso. Esto es un asunto de negocios.
Estos son 4 hombres riéndose de un sordo tirado en el suelo. Eso no es negocio, eso es otra cosa. El desconocido los miró a cada uno por turno, memorizando. Díganle a Prescott que estoy en la ciudad. Puede encontrarme en el salón. Tomó a Hollis del brazo y lo acompañó calle abajo. El anciano miraba constantemente hacia atrás, hacia los 4 hombres, con el cuerpo rígido, temiendo ser seguido. El desconocido no miró hacia atrás, no hacía falta. Scout los vigilaba a ambos, y las orejas del caballo permanecían hacia adelante, lo que significaba que los hombres que los seguían no se movían. A su izquierda se abrió una puerta, salió una mujer menuda y de cabello canoso, vestida con un vestido tan remendado que la tela original era difícil de identificar. Al ver a Hollis, su rostro se contrajo, como cuando el alivio y la ira se mezclan. «Tráiganlo», dijo. «Rápido». Dentro había una pequeña casa que funcionaba como tienda de comestibles por un lado y como vivienda por el otro. La mujer sentó a Hollis en una silla y le trajo agua. Le temblaban las manos. Se comunicó con Hollis mediante señas, con rapidez y destreza, y él le respondió con señas. El desconocido observó una conversación en completo silencio que transmitía más información que la mayoría de las conversaciones habladas. «Soy Ada Burrell», dijo la mujer volviéndose hacia el desconocido. «Hollis es mi hermano, es sordo de nacimiento, lee bien los labios cuando la gente lo mira de frente, pero esos hombres no lo hacen. Hablan a sus espaldas, a su alrededor, sobre él. Creen que como no puede oír, no puede entender. Lo entiende todo. Háblame de Prescott». Ada apretó los labios. «Emmett Prescott. Llegó a Hadley hace 3 años. Compró el aserradero, luego la oficina de carga y después la hipoteca del banco a un prestamista de San Luis. Una vez que tuvo el banco, empezó a exigir el pago de las deudas. A todos los ganaderos, agricultores y comerciantes. Si le debías algo al banco, te lo cobraba por adelantado y te compraba la propiedad cuando no podías pagar». Hizo una pausa. «Nuestros padres nos dejaron esta tienda y 40 acres al norte del pueblo. Prescott dice que debemos impuestos atrasados. No es cierto. Hollis ha pagado todos los impuestos durante 31 años. Va personalmente a la oficina del secretario del condado cada marzo y paga en persona porque no se fía del correo. ¿Ingresos? Todas. En una caja fuerte en el sótano. Hollis las mantiene organizadas por año. Quizás no oiga, pero lee mejor que nadie en este pueblo y lleva la contabilidad como un banquero. Los hombres de Prescott. ¿Cuántos? 7 en total. Los 4 que conociste son los peores. Briggs es el que habla, el testarudo. Los otros 3 lo siguen. Luego está el capataz de Prescott, un hombre llamado Oakes. Oakes es diferente. No lo disfruta como Briggs. Lo hace porque es su trabajo, es bueno en lo que hace y no se plantea si merece la pena. Otros 2 hombres se turnan entre el aserradero y la oficina de carga. ¿Quién se encarga de los asuntos legales de Prescott? Un empleado llamado Farnham. No es abogado. Es un contable que Prescott trajo de San Luis, quien se encarga de redactar los documentos y enviarlos al condado. Farnham conoce cada cifra de la empresa de Prescott, cada dólar que entra, cada dólar que sale, cada escritura registrada, cada pagaré cobrado. Dudó un momento. La esposa de Farnham está enferma. Lleva así 1 año. Él necesita el trabajo, por eso se queda. ¿Dónde trabaja Farnham? Trabaja en la trastienda del banco. Está allí desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, casi siempre solo. Prescott no lo supervisa porque confía en los números y Farnham se asegura de que siempre sean perfectos. El desconocido miró a Hollis. El anciano seguía la conversación leyendo los labios de Ada y los del desconocido, alternando la mirada entre ambos como quien lee 2 páginas de un libro a la vez. Sus manos estaban quietas. El temblor había cesado. «Tu hermano», le dijo el desconocido a Ada. «Dijiste que lleva la contabilidad como un banquero. Mejor que un banquero. Hollis no solo guarda nuestros recibos de impuestos, lleva un registro de todo lo que ve, cada transacción en la tienda, cada entrega, cada cliente, y durante los últimos 3 años ha estado usando una libreta aparte». Ella le hizo una seña a Hollis. Él se levantó, se dirigió a una tabla del suelo cerca de la pared del fondo y sacó un cuaderno de cuero. Se lo entregó a la desconocida con ambas manos, como quien entrega algo importante. El desconocido la abrió. La letra era impecable. Fechas, nombres, observaciones. Hollis no podía oír las conversaciones, pero podía verlo todo,
y había estado observando la operación de Prescott durante 3 años con la paciente precisión de un hombre que entendía que lo que presenciaba tenía valor, aunque nadie lo hubiera pedido todavía. Calendarios de entrega que no coincidían con las facturas, envíos de madera que llegaban con un recuento y salían con otro. Transacciones en efectivo en la oficina de carga que nunca aparecían en los registros del banco. Y descripciones detalladas de cada visita de los martes de los hombres de Prescott, que era como ellos llamaban a las palizas. Todos los martes durante 2 años. La fecha, la hora, qué hombres venían, qué hacían, cuánto duraba. «¿104 martes?», dijo el desconocido en voz baja. Ada asintió. Nunca se ha saltado una, incluso cuando no podía escribir porque tenía las manos muy hinchadas por lo que le habían hecho. Esperaba a que se le bajara la hinchazón y entonces escribía la entrada de memoria. El desconocido cerró el diario. Miró a Hollis. El hombre sordo le devolvió la mirada con ojos que habían pasado 60 años aprendiendo a decir cosas sin sonido, y lo que decían ahora era simple. Úsalo. Pasó las siguientes 2 horas recorriendo el pueblo como el agua se filtra por las grietas, buscando los huecos entre las cosas. Empezó con el tabernero, un hombre llamado Wyatt, que regentaba el salón que Prescott no se había molestado en comprar porque lo usaba tal como estaba. Wyatt servía copas a los hombres de Prescott todas las noches y oía todo lo que decían cuando el whisky los hacía perder el control. Nunca había anotado nada, pero no le hacía falta. Tenía una memoria prodigiosa, como la de un tarro que retiene el agua. Cada palabra se conservaba exactamente donde se había vertido. «Briggs es el que más habla», dijo Wyatt, limpiando la barra con un trapo que ya estaba limpio. Después de su cuarto whisky, habla de los trámites legales, de qué ranchos va a ir Prescott ahora, de qué pagarés piensa llamar. El mes pasado le dijo a Oakes que se mudarían a la propiedad de Burrell en primavera. Dijo que Prescott quería las 40 hectáreas por los derechos de agua y la tienda por el terreno de la esquina. Hizo una pausa. Lo dijo a 3 metros de donde estás parado. No le importó quién lo oyera. Habló con la dueña de la cuadra, una anciana llamada Pearl, que llevaba herrando caballos en Hadley desde antes de la guerra. Pearl conocía a todos los caballos del condado y podía decir quién había montado dónde y cuándo por las marcas en los cascos. Llevaba más de 1 año siguiendo los movimientos de los hombres de Prescott. La yegua castaña con la herradura rota va a San Luis una vez al mes, dijo Pearl. Oakes la monta, sale un martes y regresa el viernes. Siempre lleva una alforja de cuero al ir y vuelve sin ella. No sé qué lleva dentro, pero sé que pesa mucho al ir y poco al volver. Habló con el telegrafista, un hombre tranquilo llamado Haynes, que llevaba 8 meses transcribiendo los mensajes salientes de Prescott en una libreta. Haynes guardaba la libreta en una Biblia ahuecada sobre su escritorio, porque nadie cuestiona a un telegrafista que guarda una Biblia en el trabajo. Empecé a copiarlos después de ver lo que le hicieron a Hollis la primera vez, dijo Haynes. Me quedé en mi ventana y vi como 4 hombres golpeaban a un hombre sordo en la calle y nadie se movió. Yo tampoco. No me enorgullezco de ello, pero empecé a copiar los telegramas esa noche porque era lo único que podía hacer que pudiera tener alguna importancia algún día. 4 personas distintas, 4 registros distintos. El diario de un sordo, la memoria de un tabernero, las observaciones del dueño de una caballeriza y el cuaderno de un telegrafista. Ninguno sabía de los demás. Cada uno había luchado solo, en silencio, con la única arma que tenía, la paciencia. A las 5 en punto fue al banco. Farnham estaba en la trastienda. Era un hombre delgado con gafas y la mirada demacrada de quien no había dormido bien en meses. Miró al desconocido como quien mira una puerta que lleva tiempo esperando abrir. «Sé quién eres», dijo Farnham. «Briggs se lo contó a Prescott, y Prescott me dijo que me asegurara de que las cuentas estuvieran en orden para esta noche. ¿Están limpios?» «Nunca han estado limpios. Prescott no lo sabe. Cree que yo hago que los números hagan lo que él me dice. No es así. Anoto los números reales junto con los que él quiere. 2 juegos de libros, uno para él y otro para cuando llegara este día». Su voz se quebró. «Mi esposa necesita un médico en Abilene. Necesito el dinero para llevarla. Prescott me paga $40 al mes y he estado ahorrando cada centavo, pero no es suficiente y nunca lo será. Y no puedo irme porque encontrará a otra persona y los números reales desaparecerán». Copió las páginas que necesitaba.
Las cotejó con el diario de Hollis y los registros telegráficos de Haynes. El panorama estaba completo. Prescott había estado presentando declaraciones de impuestos fraudulentas, cobrando pagos a propietarios a quienes había despojado ilegalmente de sus propiedades y enviando las ganancias a una cuenta en San Luis, mediante transferencias bancarias que Haynes había copiado palabra por palabra. A las 10 en punto envió 3 telegramas: a la Oficina Federal de Tierras, al alguacil territorial, al inspector bancario de San Luis. El tercero fue el que puso fin al asunto, cuando el inspector cotejó las transferencias bancarias con la cuenta que Prescott utilizaba. Cada transacción se convirtió en prueba de fraude interestatal. Ya no era un asunto territorial, era federal. A las 11 en punto entró en el salón. Prescott seguía en su mesa. Oakes seguía sentado frente a Shaw. Briggs y otros 2 estaban en la barra. El desconocido dejó las páginas copiadas sobre la mesa de Prescott. ¿Sabes lo que son? Prescott miró las páginas. No las tocó. Oakes se inclinó hacia adelante y leyó la primera página. Su rostro permaneció impasible, pero apartó la mano del vaso y la apoyó sobre la mesa, plana, como quien se prepara para algo. 2 juegos de libros, dijo el desconocido. Tu versión y la real. Tu contable lleva 3 años registrando ambas. Cada dólar que robaste, cada declaración que falsificaste, cada pago de impuestos que cobraste y nunca enviaste. La Oficina Federal de Tierras tiene una queja, el alguacil territorial está en camino, y el inspector bancario de San Luis está auditando la cuenta desde donde has estado enviando transferencias bancarias. Farnham, dijo Prescott. Solo el nombre. Plano y frío. Farnham y otros 3. Un telegrafista que copiaba cada telegrama que enviabas. Un camarero que recuerda cada conversación que tus hombres tuvieron después de que el whisky les soltara la lengua. Y un hombre sordo que lleva 3 años anotando todo lo que ve porque comprendió que ver es suficiente cuando se tiene paciencia. Prescott dirigió su mirada hacia Briggs, que estaba en la barra. Briggs ya estaba haciendo cálculos. Cargos federales, fraude interestatal. El tipo de caso que no terminaba con una multa y un apretón de manos. El tipo de caso que terminaba con años en una prisión federal donde a nadie le importaba cuántos hombres tenías en un pueblo pequeño del territorio. Tus hombres van a empezar a hacer cálculos, dijo el desconocido. Sea lo que sea que les estés pagando por los cargos federales de conspiración, las cuentas no cuadrarán. Briggs se marchó primero. No dijo ni una palabra. Dejó su vaso en la barra y salió por la puerta principal. A los 3 minutos, el desconocido oyó cascos. Los 2 hombres que lo acompañaban lo siguieron como perros atados a una correa. En menos de 1 hora, los otros 2 se habían ido. El aserradero estaría vacío por la mañana. La oficina de carga estaría desatendida. Oakes fue el último. Se levantó lentamente y miró a Prescott como un capataz mira a un ranchero que ha perdido su rancho. Decepción profesional. Nada personal. Ya les dije hace 2 años que los libros serían el problema, dijo Oakes. Luego recogió su sombrero y se marchó. Prescott estaba sentado solo. El salón estaba en silencio. Wyatt permanecía detrás de la barra puliendo un vaso que ya había pulido 2 veces, observando la escena como quien observa el último acto de una obra que lleva 3 años esperando ver. Las sillas donde habían estado sentados los hombres de Prescott estaban vacías y reclinadas descuidadamente, abandonadas como se abandonan las cosas cuando la gente se marcha antes de lo previsto. Has destruido todo lo que he construido, dijo Prescott. Lo construiste sobre la espalda de un hombre sordo, sobre 104 martes de palizas a un hombre que no podía oír a tus hombres riéndose de él. De todos modos lo oía. No el sonido, el significado. El desconocido hizo una pausa. Lo vio todo, y lo escribió todo, todos los martes, durante 3 años. No podía oír las palabras que decías de él, pero podía leer los labios de cada hombre que las pronunciaba, y también las escribió. Las palabras exactas de tus hombres, fechadas y documentadas, con la letra de un hombre que jamás ha oído su propio nombre en voz alta. Las manos de Prescott estaban apoyadas sobre la mesa. El desconocido pudo verlas temblar no de miedo, sino con la rabia particular de un hombre que acaba de descubrir que la persona a la que había despreciado era quien llevaba el registro más completo de sus crímenes. El alguacil estará aquí dentro de 1 semana, dijo el desconocido. Puedes irte esta noche o esperarlo. El inspector federal de San Luis no esperará.
Las transferencias bancarias ya están siendo auditadas. Todo lo que tengas en esa cuenta quedará congelado mañana por la mañana. Prescott se puso de pie. Se calzó el sombrero. Miró a su alrededor. Las sillas vacías, la barra silenciosa y al camarero que lo observaba con una ira contenida durante 3 años. Luego, salió. El único sonido en la calle era el de sus botas sobre el paseo marítimo, que se fueron apagando con cada paso hasta desaparecer por completo. Caminó hasta la tienda de Ada. La lámpara estaba encendida. Ada y Hollis estaban sentados a la mesa, y cuando el desconocido entró por la puerta, Hollis se levantó. El hombre sordo lo miró, leyendo su rostro como lo había hecho toda su vida, y lo que vio en él le hizo cerrar los ojos por un instante. Cuando los abrió, estaban húmedos. Hollis firmó algo. Ada tradujo. Dice gracias, dice que sabía que alguien vendría, dice que lo anotó todo para que estuviera listo. Estaba listo. Debería estar orgulloso de ello. Hollis volvió a suspirar. La voz de Ada se suavizó. Dice que lo más duro no fueron las palizas. Lo más duro fue oírles reír. Dice que no puede oír, pero que siente las vibraciones a través del suelo cuando está de rodillas. Podía sentir sus risas a través del suelo, todos los martes. Lo sentía en las manos, en las rodillas y en el pecho. Hizo una pausa. Dice que mañana por la mañana, cuando vaya a su tienda, va a tocar el suelo y no va a sentir nada. Solo silencio. El verdadero silencio. El desconocido puso la mano sobre el hombro de Hollis. El hombre sordo puso la suya encima y la mantuvo allí. Permanecieron así un instante, dos hombres comunicándose en el único lenguaje que realmente importa, la presencia. Partió antes del amanecer. Scout lo esperaba con la mirada fija al norte, ya oyendo lo que le esperaba. El desconocido montó y dejó que el caballo encontrara su ritmo. Detrás de él, Hadley seguía sumido en la oscuridad, pero era una oscuridad diferente, no la oscuridad de un pueblo que se había sellado por completo, la oscuridad de un pueblo que dormía porque, por fin, podía hacerlo. Pensó en Hollis arrodillado en la tierra, sintiendo la risa a través del suelo. Pensó en Farnham, con 2 juegos de libros y una esposa enferma, y en el valor silencioso de anotar la verdad junto con la mentira cada día durante 3 años. Pensó en Haynes copiando telegramas en un cuaderno, en Wyatt recordando conversaciones, en Pearl leyendo herraduras. 5 personas. Ninguna sabía de las demás. Todas habían hecho lo mismo. Habían observado, lo habían recordado, lo habían anotado, habían esperado. Scout se acomodó en ese trote suave que cubría kilómetros sin anunciarlos. Norte. El cielo palidecía en los bordes y más adelante se abría otro pueblo con otro silencio que necesitaba romperse. Pero por ahora solo existían el camino, el caballo y la quietud que llega cuando un hombre sordo finalmente deja de sentir risas en la tierra. Si lo encontraste aquí, si Hadley es tu primer recorrido, el comienzo te espera. Ambas historias están en la descripción. Míralas. Vuelve. Dime en los comentarios qué momento te impactó más. 2 palabras, eso es todo. Y si quieres saber a dónde nos lleva la historia, suscríbete. Nuevas historias cada semana. Nos vemos en el camino.